Dios, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos podemos juntar, reunir nuevamente, otra vez aquí. Gracias, Padre, porque nos permites esto. Señor, te pido que tú abras los corazones para que puedan escuchar tu palabra, para que tu nombre sea exaltado, glorificado aquí entre nosotros. También dame claridad en expresar lo que dice tu palabra. Y te ruego, Señor, que quite toda distracción, todo pensamiento de preocupación, pensamiento de afán, que se puedan ir, Señor, que puedan estar enfocados en tu palabra, enfocados en lo que tú dices, y que estés sanando, cuidando, Señor, cada corazón que está aquí presente. Te ruego también, Padre, por aquellos que no han podido venir, tú sabes. Te ruego, Señor, que tú estés guiando, obrando en su corazón, Padre, para que ya sé que no quisieron que venir o no pudieron, que tú estés ahí, trayendo convicción a su corazón. Te ruego, Padre, por lo que queda de la reunión y que en este tiempo especial, que tu nombre sea exaltado nuevamente. En nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, el pasaje que vamos a utilizar, le damos bienvenida a Lucas. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 es un pasaje que ya lo vimos. Entonces vamos a ir solamente al pasaje que habla acerca del atributo de Dios, de la naturaleza de Dios, de la esencia de Dios. Y el atributo que vamos a ver hoy es: Dios es espíritu. Dios es espíritu. Versículo 20 al 24 lo voy a leer, pero primero vamos a leer esto y vamos a nombrar algunas observaciones de este pasaje, y luego vamos a ir directamente al versículo 24, vamos a analizar qué significa que Dios es espíritu, qué significa eso. Así que vamos a leer del versículo 20 hasta el 24. ¿Están conmigo? No sé si están medio dormidos. Bueno, nos ponemos de pie para leer hasta el 24. Son 4 versículos, así que y después nos volvemos a animar. ¿Leemos todos juntos? ¿Se animan? Versículo 20 en adelante dicen: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén se debe adorar. Versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Entonces vemos que acá la mujer samaritana, que tuvo 5 maridos, y el que tenía ahora no era su marido, entonces había tenido varios divorcios, y queriendo evadir esa declaración de Jesús, ella empieza a sacar este tema. Dice: bueno, ¿dónde se debe adorar? Acá en el monte Gerizim, porque era ahí donde adoraban los judíos, los samaritanos, o en el monte de Jerusalén, que es donde adoraban los judíos. Allí esa diferencia surge porque los samaritanos solamente creían y creen, creo que quedan algunos samaritanos todavía, pero creían solamente en el Pentateuco, no creían en todo el Antiguo Testamento. Y como hay un pasaje que Dios, hablándole a Moisés, le habla acerca del monte Gerizim, en Deuteronomio 11, 29 al 30, después lo pueden buscar en su casa. Y después, ¿dónde se establece Jerusalén?
es en 2 Crónicas 6:6. La cuestión es esta, que ella dice eso, cambia de tema y dice, ¿dónde vamos a adorar? ¿Acá o allá? Y Jesús les responde, versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es decir, está hablando en cuanto al futuro. Está hablando acerca de su sacrificio. La hora iba a venir, que iba a ser sacrificado y él iba a ser sepultado, iba a resucitar, pero iba a ascender. Entonces, vemos que Jesús les responde de esa manera. Y versículo 22, vemos que también le dice la verdad. Le va respondiendo en cierta manera. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. En cierta manera Jesús le está diciendo, bueno, ustedes están, ¿qué pasa? Están equivocados. Ustedes están adorando según su propia forma. Nosotros adoramos según lo que está escrito. Toda revelación, toda la palabra de Dios. Y entonces nosotros llegamos a esa conclusión. También se sabía y se sabe que la salvación viene de parte de ¿quién? De los judíos. El Mesías era un judío, iban a ser la tribu de Judá. Y también la predicación del Evangelio. ¿Quiénes fueron los primeros que predicaron el Evangelio? Los judíos. Los judíos. Y ellos no querían ir a otro lugar hasta que vino la persecución y tuvieron que salir a predicar el Evangelio por medio de una persecución. Entonces, la salvación viene de los judíos, pero especialmente hablando acerca de el Mesías. De él viene la salvación. Le damos la bienvenida al hermano Enzo. Bienvenida. Versículo 23 continúa. Dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Bueno, ahí volviendo a hablar acerca de lo que iba a suceder. Juan 4:23. Entonces, ya acá Jesús está poniendo como quien diría, un patrón de lo que de lo que significaba la verdadera adoración. Y ya empieza a contrastar de los verdaderos con los falsos. Pero también dice que el Padre busca esos adoradores. Después vamos a ir viendo eso, vamos a examinar más de cerca acá algunos detalles del pasaje. Y luego continúa, dice versículo 24, Dios es, ¿qué cosa? Espíritu. Dios es espíritu. Y se conecta, porque la mujer pensaba que se debía adorar en Jericín y los judíos pensaban que era en Jerusalén. Y en cierta manera estaban como, y en cierta manera estaban ahí, como resumiendo la adoración o reduciendo la adoración en un lugar específico. En un lugar específico. Pero Jesús dice, no, la verdadera adoración viene en el espíritu y en verdad. Y vamos a después analizar también de eso más de cerca. Pero pone esto. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios no está solamente, y eso va ligado también a qué otro atributo, a la omnipresencia. Es decir, Dios no se reduce a este edificio, o Dios no se reducía al templo que habían construido Salomón y después fue reconstruido en el tiempo de Esdras y Nehemías. Dios no se reducía ahí. Dios es espíritu, Dios es omnipresente y está en cada lugar. Entonces, Él hace eso, pero lo conecta o sea, el fundamento es que Dios es espíritu. Le damos la bienvenida al hermano, bienvenido. Y entonces continúa. Vamos a continuar con, ¿qué quiere decir que Dios es espíritu?
¿Qué quiere decir con que Dios es espíritu? Primero, quiere decir que Dios no tiene cuerpo humano, que Dios no es materia. O sea, Dios es espíritu. Y eso es algo que nosotros no podemos captar plenamente porque nuestros ojos jamás van a poder ver la esencia de Dios, que Dios es espíritu. Ahora, ustedes dirán, ¿qué hay de Jesús? Jesús es el Dios y verdaderamente hombre. Plenamente Dios y plenamente hombre. En Filipenses capítulo 2 vemos que Él se humanó. Vamos a leerlo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Habla acerca de la kenosis, le dicen en los términos teológicos, ¿no? La kenosis, el autovaciamiento de Dios. Que Dios el Hijo se autovació y se tomó forma humana, es decir, se humilló, tomó forma de la naturaleza de hombre. Pero no vamos a hablar acerca de ese en sí, no es el pasaje de hoy, pero quiero tratar este tema. ¿Qué hay de Jesús? Dice versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte, ¿de qué? De cruz, muerte de cruz. Hasta eso lo llevó el plan de redención, eso es lo que hacía falta. Pero Dios el Hijo tuvo que tomar forma de humano. ¿Y qué pasó entonces? ¿Tenemos ahí una contradicción? No, no es una contradicción. Porque Jesús es en esencia, es el Dios el Hijo, es el Verbo, es el Logos. Él va a seguir siendo Dios. Él no dejó de ser Dios por hacerse hombre. Él no. Él sigue siendo Dios y por tanto Él sigue teniendo la esencia que es Dios es Espíritu. Ahora hay un pasaje que lo afirma en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, versículo 16 al 17 voy a leer. Y está hablando del Señor Jesucristo. Está hablando del Señor Jesucristo. Es una carta escrita por Pablo. Dice versículo 16 y 17. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Entonces está hablando de quién? De Jesús. Y está hablando del mismo Señor que lo libró, el mismo Señor que hizo milagros a través del pueblo de Israel. Es el mismo Señor que nosotros también llamamos como nuestro Salvador. Dios no tiene cuerpo humano, no es materia. Él se humanó para poder nosotros conocer a Dios. Juan 1:18 dice que nadie vio jamás a quién, al Padre. O sea, el Hijo le ha dado a conocer, es decir, Jesús. También, otra cosa, podemos decir, pero, o sea, estoy pensando en el ejemplo, ¿no? Acerca de, por ejemplo, ¿alguien ha jugado al fútbol alguna vez? Sí. ¿Se acuerdan cuando, no sé, su mejor partido? Yo me acuerdo de mi mejor partido, o sea, creo que no habré sido un futbolista primero, pero todo alguien recuerda así, me acuerdo cuando tiré un caño y encaré y hice el gol, o tiré el centro y fue gol, y todos me abrazaron, ¿no? Todos se acuerdan, todos tuvieron como quien diría una tarde ahí soñada.
Si no la tuviste, bueno, lo siento, nada. Pero la cuestión es esta, que después, cuando alguien ha jugado después con niños o con chiquitos, yo sí, a veces juego con los chiquitos. ¿Y cómo uno juega? ¿Juega así como jugó ese día? Digamos, poniendo cuerpo, con todo lo de la energía. No, por lo menos yo, no sé, juego así a media, como quien diría, a media máquina. No estoy con toda mi plenitud o con toda mi máximo, como quien diría, máximo juego. No, lo mismo que sería como por ejemplo jugar con Messi. ¿Se imaginan jugar que venga Messi acá a jugar un partido? ¿Qué él jugaría como juega en el Barça? ¿Qué opinan ustedes? No, él jugaría como si estaría jugando con quién, con amigos o personas que no están a su nivel. Y entonces conoceríamos el juego de Messi, pero no conoceríamos la plenitud del juego de Messi. O sea, la mejor performance, como quien diría. No conoceríamos eso. Porque él lo lleva a otro nivel cuando está jugando en los torneos, en la Champions. De la misma manera pasa con Jesús o con Dios. Él no se ha manifestado en toda su plenitud porque nosotros no podemos captar la espiritualidad de Dios. No podemos. Por esa razón, Dios se tuvo que hacer hombre. Se tuvo que humillar. Filipenses 2 dice eso. Se humilló tomando forma de siervo. Y no se aferró. Es decir, tuvo que despegarse. Retuvo su atributo, pero no lo utilizó como Dios, sino que tuvo que estar acá, en la tierra. Entonces, por medio de Cristo nosotros podemos conocer a Dios. Qué glorioso es eso, ¿verdad? Porque Dios, estando ahí santo, y nosotros pecadores, podemos conocerle por medio de Cristo, porque Él se ha revelado. Ahora, no conocemos en esencia a Dios, pero también vemos que Dios, al decir que Dios es espíritu, también quiere decir que Dios es invisible. Es similar, pero al significar que Dios es espíritu, significa que Dios no tiene cuerpo, pero también significa que Dios es invisible. Hay varios pasajes que hablan acerca de esto. Por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Se lo voy a leer. Vamos a ir de un pasaje a otro. Si no lo encuentran, está bien, se lo leo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Y luego continúa. Versículo 16 del capítulo 6 de 1 Timoteo. También, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. Acerca de que nadie lo puede ver. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz, que habita en luz inaccesible. Inaccesible. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. No es que no queremos, no podemos. 1 Timoteo 6, 16. Él habita en un lugar inaccesible, porque Dios es espíritu. Solamente las tres personas de la Trinidad, solamente Dios se puede conocer a sí mismo, en toda su esencia y en toda su plenitud. Versículo de 17 del capítulo 1 de 1 Timoteo, el mismo libro, 1 Timoteo 1, 17, dice: Por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero nuevamente vemos ahí que dice invisible, que Dios es invisible. ¿Los ángeles son seres invisibles? Sí, los ángeles son seres invisibles. No podemos verlo, porque son seres, ¿qué cosa? Espirituales. Pero Dios sí puede ver a los ángeles. Dios sí puede ver a los ángeles. Entonces, ahí como decimos, bueno,
hay otros seres que son invisibles. Pero no, la realidad es que el único que es ser invisible es Dios, porque los ángeles no pueden ver a Dios en toda su esencia, en toda su plenitud. Podemos captar esto, en que Dios, al decir que Dios es espíritu, que Dios no tiene cuerpo humano, que Dios es invisible, y que también podemos decir que Dios es espíritu, pero también es un Dios vivo y personal. Él no es un ser impersonal. ¿Han escuchado algo de lo que han visto en la película de Guerra de Galaxia? Que dice, la fuerza esté contigo y la fuerza te acompaña, o algo así. Me acuerdo que había visto. Lo toman como a un poder superior, pero como que algo que no tiene personalidad, algo que no tiene vivencia. O sea, como que no tiene los aspectos de la personalidad, es como algo que está ahí. Pero Dios no es así. Nosotros cuando decimos Dios es espíritu, no es que Dios está en una nube, ahí en una especie de humo. No, Dios es espíritu, pero Él está en todo lugar, en toda tierra, pero a la misma vez Él es un Dios vivo y personal, es un ser vivo y personal. Él tiene vida, Él es el dador de la vida. Entonces podemos conocer a Dios. No es que es una especie de algo que no tiene voluntad, que no tiene discernimiento, que no tiene emociones, no. Dios es un Dios personal y se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Por último, el decir que Dios es espíritu, también al decir que Dios es espíritu debe ser, o sea, para decir que Dios es infinito, debe ser espíritu. ¿Por qué digo esto? Porque un ser infinito que tiene materia o que tiene cuerpo, se limita, tiene limitaciones. Pero un ser espiritual como Dios es un Dios sin límites. De la misma manera, para decir que Dios es omnipresente, debe ser un Dios espíritu, de Dios de espíritu. Entonces vimos esos 4. Pero tocando al Dios invisible, hay personas del Antiguo Testamento que vieron a Dios. ¿No dice eso la palabra de Dios? Que personas como Moisés, que dice que vio la espalda de Dios. Jacob dice que peleó con Dios y dice que estuvo cara a cara con Él. ¿Qué pasa entonces? También, y después Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás. Bueno, esas personas vieron una teofanía, es decir, una manifestación visible de Dios, pero no vieron a Dios en su esencia. Una manifestación para que los ojos humanos pudieran ver en algún grado, en algún sentido a Dios, pero no en toda su majestad, no en toda su plenitud, porque ninguno puede ver a Dios. Ninguno puede ver a Dios porque somos seres limitados y no somos Dios. Ni los ángeles pueden ver a Dios en toda su plenitud. El único que es invisible es Dios. Y por esa razón ellos vieron a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se manifestó por medio de una teofanía, una manifestación visible a los hombres. Vamos a volver al pasaje de Juan 4. Vimos qué es lo que significa que Dios sea espíritu, que Dios sea espíritu. Y ahora se va a volver más personal, como quien diría, más aplicativo el mensaje. Se va a volver más personal. El hecho de que nosotros también por ahí traemos pensamientos como tenía esta mujer, o la sociedad en sí tiene esta idea. Pensamos que la adoración está determinada por el lugar. Hay personas que dicen, en el templo no, o en el edificio, no, ahí no. Pero en su casa sí, es decir, ahí no me puedo portar mal.
ahí no puedo decir nada. Pero en tu casa sí podés insultar, sí podés, no sé, tratar mal a tus hijos, o a tu esposa, o a tu esposo. Ahí no hay problema, porque ahí no está Dios. O sea, en el templo, acá, entre donde nos reunimos, pensamos que es más, es decir, como que hay una cierta presencia de Dios más elevada que en el cuarto, en mi cuarto. Cuando estás ahí con tu celular o cuando estás con tu computadora, navegando por el internet o escuchando música. Y decís, bueno, acá no está Dios, pero ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Son cosas puras o son cosas que no agradan a Dios? Son cosas impuras. Y nos excusamos diciendo que acá, digamos, hay más presencia de Dios. La realidad es que Jesús dijo que ni en este monte ni en el otro monte iba a ser necesario, o sea, ya iba a ser anulado. ¿Por qué? Porque Él iba a ofrecerse como un sacrificio. Y ahí sí iba a haber los verdaderos adoradores. Versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es decir, el Señor está interesado. Dios está interesado en buscar. Dios está interesado en ver cómo se le adora. No es decir, bueno, tengo la intención. No, el Señor está ahí, mirando. Muchas veces decimos, nos excusamos y decimos, bueno, la intención es lo que vale. O con esto podemos hacer, no. Pero Él ha determinados patrones. A esto se ha revelado otra vez su palabra y debemos ir a su palabra para poder ofrecer a Dios una vida de adoración. Pero Él está buscando esos adoradores. Y al decir que hay verdaderos, implica que hay ¿qué? Falsos. Implica que hay falsos. Los verdaderos adoradores, ¿cómo adoran? En espíritu y en verdad. O sea, los verdaderos adoradores ofrecen una verdadera adoración. Y los falsos adoradores ofrecen una falsa adoración. Y ahora debes preguntarte, ¿qué sos? ¿Qué somos? ¿Un falso adorador o un verdadero adorador de Dios? Y Dios está buscando, y eso es lo que hace falta en el día de hoy. Verdaderas personas, verdaderos creyentes que adoren en verdad, en espíritu y en verdad. Esos son los verdaderos adoradores. ¿Cuál es la verdadera adoración? Bueno, debe estar ligada a lo que dice su palabra. Pero vamos a ir viendo acerca de unos escritos del Antiguo Testamento que nos van a ir, no define la Biblia qué es lo que es la adoración, pero sí, en cierta manera, vemos algunos parámetros que nos ayudan a poder examinarnos. Decir, ¿estoy adorando a Dios como debe ser o lo estoy haciendo a mi manera? El primer pasaje, Salmos 51, versículos 16 y 17. Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Es decir, esa intención, ofrecían sacrificio, pero acá no está poniendo por encima el sacrificio que el corazón contrito y humillado. Está poniendo al corazón contrito y humillado por encima del sacrificio. Es decir, los judíos tenían unas ciertas reglas, ciertos ritos, ciertas formas de ofrecer esos sacrificios, holocaustos. ¿Para quién? ¿Para el cumplimiento de qué? De la ley. Lo hacían por fe. Pero habían personas que no lo hacían por fe. No lo hacían para agradar a Dios.
lo hacían solamente como costumbre, lo hacían solamente como tradición. Pero acá David dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te quebrantaste delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Él? No con frialdad, no con tibieza espiritual. Yo creo que si sos creyente te has quebrantado una vez. Te has quebrantado delante de Él. Delante del altar, que no necesariamente, no tenemos un altar acá, pero no necesariamente es un altar físico, pero es una ahí en tu casa. ¿Cuándo fue la última vez que te quebraste delante de Él? ¿Cuándo fue la última vez que te contristaste? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste convicción al escuchar la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste convicción al leer la palabra de Dios y te quebraste y te arrodillaste delante de Dios y le pedís ayuda a Dios en cuanto a ese pecado que te asedia, en cuanto a ese pecado que te está tratando de oprimir, que te saca de la comunión con Dios? ¿O cuándo fue la última vez que fuiste a Él en esperanza, en dependencia a Él, porque ya los problemas no te van tapando, te van sobrepasando y no recurrís a otra cosa, sino que recurrís a Dios? ¿Cuándo fue la última vez? David, el salmista, dice que los verdaderos sacrificios son el espíritu quebrantado, el espíritu que está contrito, el que va con un corazón humilde ante Dios. Otro pasaje, 1 Samuel 15 y 22. 1 Samuel 15, 22. Hablando acerca de lo que dice en este pasaje de la adoración. 1 Samuel 15, 22. ¿Lo tienen? Se lo leo. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí Saúl había desobedecido los mandatos de Dios a través de Samuel. Y Samuel dice esto, que el holocausto, los sacrificios que estaba ofreciendo, Dios no se complace más que la obediencia. Dios se complace más en la obediencia a su palabra, el prestar atención a sus mandatos. Entonces nosotros podemos decir, pero yo sirvo acá en la iglesia, yo sirvo en un ministerio, yo estoy encargado de esto, estoy encargado de aquello. Pero ¿qué pasa después? Los lunes, ¿qué pasa los martes? ¿Qué pasa los miércoles? ¿Lees la palabra ahí o solamente lees la palabra acá? Y yo me pregunto, porque no quiero caer en solamente, como quien diría, en un ritualismo. Luciano, si vos sos predicador, si Dios te llamó a predicar, tenés que predicar acá y tenés que predicar afuera. No prediqué donde, bueno, acá de cierta manera es difícil porque yo voy a dar cuenta delante de Dios y ustedes me están mirando, examinando, pero yo lo hago para Dios porque yo sé que Dios dice, estamos delante de Dios y ante Dios, pero de cierta manera ustedes son el pueblo de Dios y ustedes vienen para escuchar. Ninguno está acá para, no sé, ver una película o algo por el estilo. Vienen acá, ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Y ya vienen con ese interés. Pero afuera, Luciano, la gente que tiene la mente reprobada, que están enceguecidos a la verdad del Evangelio, que no quiere escuchar muchas personas y que no pueden entender a menos que el Espíritu Santo le convenza, a menos que una persona le vaya y le hable del Evangelio. ¿Vas a predicar ahí? Muchas veces caemos en eso, en el ritualismo, solamente en hacerlo solamente aquí
en pensando que acá se le ofrece, se le sirve más a Dios que afuera. Pero la realidad es que nuestra vida debe ser una vida completa de adoración. Debe ser los domingos, amén, nosotros todos juntos, pero también debe ser el lunes, también debe ser el martes, también debe ser el miércoles y todos los días de la semana. Otra cosa, otro pasaje, ya para cerrar esta idea, Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En la otra versión, Isaías 29, 13, la Biblia de las Américas dice, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con su labio, pero se aleja de mí su corazón, ¿y qué dice acá? Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Solo una tradición aprendida de memoria. Muchas veces decimos, los católicos, ¿no? Los católicos, ¿no? Siempre están repitiendo los rezos del María o del Padre Nuestro, que es bíblico el Padre Nuestro, pero nosotros entendemos que el Padre Nuestro da elementos que deben tener nuestra oración, pero no, y Jesús dijo que siempre hay, cuando oréis, no oréis repitiendo vanas palabrerías. Debemos orar con el corazón. Cuando vamos a Dios y cantamos alabanza a Dios, debemos cantarle con el corazón. Eso es lo que está diciendo. Porque si tu corazón está alejado de mí, es decir, si vos estás acá y pensando en qué vas a hacer después de esta reunión, o qué vas a comer, o cómo voy a hacer, cómo voy a resolver ese problema, o ahora los chicos que están con el estudio, ¿cómo puedo encarar ahora este trabajo y terminar ese trabajo? O si estás a fin de mes y decís, uy, ¿cómo voy a pagar esto? Si estás pensando en esas cosas en vez de la palabra de Dios, tu corazón está lejos de Él. Tu corazón está lejos de Él. Entonces debes replantearte y debes esforzarte en concentrarte en lo que dice Dios. Porque si no es escuchar la palabra acá, ¿cuánto menos vas a escuchar en tu casa? ¿Cuánto menos vas a escuchar ahí? Si no escuchas acá y no prestas atención, su palabra, si no tu corazón no está alineado, no está en sintonía con Él, ¿cuánto más en otro lugar? Entonces, ¿qué sos? ¿Sos de esas personas que con sus labios honran a Dios, pero su corazón está lejos de Él? Espero que no seamos de esas personas. Ahora, Dios, vimos que el lugar no determina la adoración debe ser en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, que Dios está interesado, que Dios está buscando a personas que le sean verdaderos adoradores. Los falsos adoradores, Dios no se complace en ellos. Vemos que los verdaderos adoradores están en cierta manera ofreciendo, como dice acá, en espíritu y en verdad, pero vimos en el Antiguo Testamento cómo da esos directrices, cómo Dios se interesa más en lo espiritual, en el corazón, en la actitud del corazón, que en la obra externa que tenemos. Porque Dios discierne todo. Pero ya definiendo y acercándonos más al pasaje, primero voy a leer una nota de lo que dice de un diccionario Vine. Dice: la adoración a Dios no se define en ningún pasaje de la Escritura. Una consideración de los verbos anteriores muestra que no queda limitada a la alabanza. Ampliamente puede considerarse como el reconocimiento directo de Dios de su naturaleza, atributos, caminos y demanda, ya bien por el derramamiento del corazón en alabanza y acción de gracia, o bien mediante actos ejecutados en el
curso de tal reconocimiento. Es decir, no solamente, la adoración no solamente se reduce a cantar alabanza. Muchas veces, la otra vez, no muchas veces, la otra vez veía, noche que no nos cansamos de adorar o algo así. Pero no es solamente una noche. Es decir, ellos hacían referencia a que estaban ahí con el grupo de alabanza y adorando. Como que pensaban que solamente adorar es alabar y cantar a Dios, que es parte. Pero acá en la Escritura podemos ver, y acá lo explicó, de que ampliamente es un reconocimiento del corazón de nosotros hacia lo que Dios es, hacia lo que Él hace, hacia sus caminos, hacia sus propósitos, hacia sus atributos. Y cuando vemos la grandeza de Dios, nuestro corazón abunda, o sea, se rebosa de alabanza, de agradecimiento y de ver nosotros, decir, wow, Dios me ama a pesar de lo que yo hago, a pesar de lo que soy, a pesar de lo negro que es mi corazón, o de las veces que le digo que voy a obedecerle y le fallo, vez tras vez, y aún así Dios me ama y Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y vemos cómo Él es y todo lo que hace por nosotros. Nuestro corazón se expresa a través de nuestros actos, a través de actos de agradecimiento, a través de alabanza, y ahí podemos resumir la adoración. Jesús lo resumió en que los que deberían adorar al Padre, ¿cómo deben adorar? En espíritu y en verdad. En espíritu haciendo referencia ¿a qué? Al corazón, haciendo referencia a nuestras actitudes, la obra interna en nosotros. Muchas veces nosotros adoramos solamente, o pensamos que adoramos, o pensamos que servimos, pero solamente con nuestras manos y estamos fríos y no nos conectamos con Dios. No nos replanteamos y decir, ¿por qué hago esto? ¿Por qué estoy acá predicando? ¿O por qué estás ahí sentado? ¿Estás sentado solamente porque te obligaron o porque algo por el estilo? ¿Estás sentado porque tengo que cumplir? ¿O estás sentado para juntos escuchar la palabra de Dios, para juntos escuchar la voz de Dios? ¿Qué es lo que tiene Dios para tu vida? ¿Y cómo podés crecer más en conocimiento de Jesucristo? ¿Y cómo podés adorarle aún más a Él? Debemos preguntarnos, ¿cómo son nuestras actitudes? ¿Cómo es nuestro corazón hacia Él? Dios busca a verdaderos adoradores. Y Dios es espíritu, y los que la adoran, es decir, si somos nosotros creyentes, debemos adorar en espíritu, pero segundo, en verdad. Es decir, Dios, ¿cuál es la fuente de verdad? ¿Cuál es la fuente de verdad? La palabra de Dios. ¿Qué dijo? Santifícalos en tu palabra es verdad. En Juan 17. ¿Tu palabra es verdad? Sí, pero no me acuerdo bien, bueno, voy a leerlo, ya que estoy acá en cita, para no citarlo mal. Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Muy bien, hermano. Tu palabra es verdad. ¿De dónde entonces viene la fuente de la verdad? La Biblia, Dios mismo. Entonces, si nosotros queremos ofrecer sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración a Dios y vivir una vida de oración, debe ser en espíritu y en verdad. Debe ser según la palabra de Dios. No debe ser según yo, no debe ser según lo que otros dicen, debe ser según la palabra de Dios, lo que dice ahí, lo que está escrito. Ahora vemos que hacen esto trap cristiano, salsa cristiana. ¿Han escuchado ustedes? Rap cristiano y break dance cristiano y todo así, todo cristiano, todo lo que saca el mundo cristiano. Y yo me pregunto, Dios, ¿cómo ve eso? ¿O simplemente lo hacen para los hombres? Simplemente lo hacen para entretener a los hombres. Simplemente lo hacen para atraer a personas. Es decir, tenemos acá un grupo grande. Yo le aseguro que si acá el domingo que viene empezamos a decir
noche de adoración, cuarteto cristiano, y empezamos. Y yo creo que varias personas allá del barrio Kennedy y del barrio Las Flores van a querer venir. Y ustedes también. Ay, no, pero van a querer venir con eso, escuchando ahí la música y atraer. Pero es una forma de atraer eso para poder escuchar. Pero vamos a adorar en qué? Según los hombres, según los gustos de los hombres, o adorarlo para que nos ayude en edificación, para que nos ayude según la palabra, y nos ayude a adorar correctamente, como Dios lo estableció. ¿Cómo vamos a seguir? Vamos a seguir los patrones de métodos y preceptos que son del hombre para atraer a hombres. Porque yo le aseguro que si después el otro domingo dicen, ya no hay más cuarteto cristiano, ya no hay más cumbia cristiana, ya no hay más trap cristiano, las personas que venían van a dejar de venir. Porque vienen tan solamente por eso. Entonces, ¿vos qué sos? ¿Sos un verdadero adorador o sos un falso adorador? ¿Por qué venís? ¿O por qué te juntás con el pueblo de Dios? Que seamos adoradores que adoren en espíritu, de todo corazón, y también en verdad. En fin, todo eso es el fundamento. Dios lo dijo, Jesús lo dijo, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y el 2 Corintios 3:17 también, como a ver la cita era, sí, 3:17, que el Señor es el espíritu. Su verdadera esencia es espiritual, nunca lo podremos ver. Ni aún cuando estemos allá en el cielo podremos ver su plenitud, porque Dios es infinito, Dios es invisible, pero Él en su gracia se va a manifestar y veremos ahí a Dios, en parte, pero lo veremos y eso será, nuestro corazón explotará de alegría, de gozo y de plenitud. Así que vamos a orar y vamos a cerrar este tiempo. Dios, te doy gracias, Padre, por todas tus grandezas. Te alabo, Señor, por todas tus perfecciones. Y ayúdanos, Padre, a poder considerarte tal como dice tu palabra. A que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Tú eres espíritu, Padre. Tú no te reduces a un lugar físico. Eso es ese es el problema que tenía la mujer samaritana. Pensaba que en un lugar te encontraba más la presencia tuya que en otro. Pero tú estás acá y allá y tú eres un ser en espíritu, no eres materia y eres un ser infinito. Y gracias, Padre, porque te has revelado también, Señor. Gracias porque en ti en Jesucristo podemos conocerte, en tu palabra podemos conocerte aún más. Dios, ayúdanos a poder adorarte, como dice tu palabra. Ayúdanos, Padre, a comprender que no es solamente un domingo, que no es solamente hacer cosas acá en el edificio de la iglesia, pensando que es más sagrado que otro. No, Padre, que estemos siempre con una actitud de reverencia y de devoción hacia ti todos los días, Padre. Y ahora que estamos unidos, que también tengamos esa actitud, ya que somos el cuerpo tuyo. Ayúdanos, Padre, a adorarte en espíritu y en verdad, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Te doy gracias y te lo pido todo esto en nombre del Señor Jesucristo. Amén.